El libro Never Split the Difference se traduce en nunca compartas la diferencia, porque básicamente te dice, imagínate que han secuestrado a tu abuela. ¿Qué significa eso? ¿Que te den mitad de abuela por mitad del dinero? No, eso no puede ser, no puede haber compromisos, ¿no? Según lo que dice en el libro. Así que qué guay poder aprender de alguien que ha estado en estas circunstancias. Vuelvo a repetir en el canal la importancia de leer libros, los conocimientos que podemos sacar de aquí. Tenemos a una ex agente del FBI que nos va a contar sus secretos, ya te digo que hay una cosa que para mí es clave, sobre la negociación. Y antes un poco de ver cuál es ese gran secreto, vamos a analizar un poco cómo se veía la negociación previo a que apareciera este ex agente del FBI y al mundo de los negocios trajese sus estrategias. En 1979 se crea el proyecto de negociación de Harvard, que lo tengo aquí apuntado, con el objetivo de mejorar la teoría y práctica de la negociación. Claro, el mundo de Harvard, negocios, oye, vamos a practicar mejor porque nos jugamos mucho, ¿no? Entonces sacan un libro que se llama Llegando al Sí. Básicamente las premisas de este libro, Chris Voss dice que no es un libro malo para nada, pero está más basado en el win-win que hay para ti, que hay para mí. Es una forma de negociar muy lógica, y esa es la palabra con la que quiero que te quedes, ¿no? Como muy de poner las cosas sobre la mesa y darle lógica, ¿no? Y Chris Voss dice, oye, esto está muy bien, pero en mi mundo la lógica no existe. El terrorista está con las emociones a flor de piel, tiene miedo, no sabe cómo van a reaccionar, tiene a gente secuestrada, de repente se puede poner nerviosísimo. Dice, las negociaciones de lógica no tienen nada, y esa es la gran diferencia que aporta al plato Chris Voss. Te dice, oye, mira, esto que habéis estudiado y tal está muy bien, pero las emociones lo es todo en las negociaciones. Y además, en el mundo de los negocios también, por mucho que no queramos admitirlo, vamos regidos por las emociones. Quizá no le queremos llamar emociones, pero somos apasionados, nuestro negocio es nuestro bebé. Entonces, perfectamente se puede transferir a todos los aspectos de la vida y de los negocios. Por lo tanto, la primera clave, el mundo de las negociaciones, aunque no lo parezca, tiene que ver más con las emociones que con la lógica. Antes de empezar a analizar diferentes estrategias para negociar, Chris Voss te dice que primero entiendas los 3 tipos de negociadores que existen y las diferentes formas de ver el mundo que tienen. Dicen que estos se categorizan en 3. El analista, que es esa persona que necesita muchos datos, tiene que tenerlo todo claro, es mucho más silencioso a la hora de comunicar porque le está dando más al coco, etc. Tenemos al acomodador, que es una persona mucho más social, que no quiere que nadie se sienta mal, es una persona que cuando negocia pues le importa más que todos quedemos contentos más que si él gana o no. Y luego tenemos al asertivo, esa persona que es más como directa, ¿no? Tiene un lenguaje más directo, dice las cosas como son, con franqueza, pero a veces parece muy duro. Según el tipo de persona que seas, tendrás que conocer tus debilidades y también entender las debilidades de la persona con las que estés negociando. Debilidades y fortalezas. Por ejemplo, si eres un analista, eres de esas personas que estás más callada en la negociación porque estás pensando siempre, analizando. Chris Voss te dice que si eres uno de ellos, habla más y pregunta más porque verás que esa información que estás buscando muchas veces la tiene la otra persona. Si estás negociando con uno de ellos, lo que tienes que intentar hacer, además esto se ve enseguida, es traer a la mesa muchos más datos. Esas personas sí que no son tan emocionales, sino que necesitan muchos más datos para respaldar lo que estás diciendo. Los acomodadores son personas, como te decía, que les encanta hablar, les encanta comunicarse y estar a buenas. La clave aquí es siempre tener buenas conversaciones, estar de buenas, pero ves con ojo porque muchas veces te pueden semi-engañar en el sentido de que quizás te dicen que sí a algo que luego a lo mejor no quieren cumplir simplemente porque quieren estar a buenas y ya está. Si eres asertivo, seguramente lo que te pasará es que te van a ver como una persona fría e incluso como que no tienes sentimientos. La clave es que si tú eres asertivo, intenta empatizar un poco más, ponerte en la piel del otro, entender por qué dice lo que dice y empatizar. En cambio, si lidias con alguien asertivo, tienes que escucharles a fondo. El asertivo, según lo que dice en el libro, dice que no te van a escuchar hasta que se sientan escuchados. Y ahora vamos a ver las diferentes estrategias que plantea el autor. Una vez hemos visto los diferentes tipos de negociadores, vamos a hablar de las emociones. Hemos dicho que la clave de este autor es que ha dicho, oye, mira, no, la lógica no sirve, hay que meter las emociones en el medio. ¿Qué queremos decir con esto? Que como negociadores nosotros primero tenemos que intentar entender las emociones que está experimentando la otra persona. Hasta que no las comprendamos y seamos capaces de repetírselas directamente a esa persona, nos será muy difícil avanzar. Dice el autor que hay muchas personas, y esto es súper curioso, que te sorprenderías lo mucho que pueden ceder si simplemente tú entiendes sus emociones y de dónde vienen.
¿vale? Esto es curioso, pero funciona así. Si alguien, por ejemplo, en una situación de que hay un terrorista, hay un ejemplo en el libro muy chulo, que está negociando y de repente la otra persona que está hablando con Chris Voss está como un poco nerviosa y Chris Voss simplemente le pregunta si se está sintiendo así, ¿no? Después de todo lo que te ha dicho, oye, yo diría que estás un poco angustiado o tienes cierto miedo a que te pueda pasar algo cuando salgas de aquí. Eso es un alivio para la persona, oye, me está entendiendo mis emociones, no está entendiendo la lógica de lo que le estoy diciendo, porque a lo mejor la persona está diciendo que necesita un coche para salir, que necesita tanto dinero, que necesita que no le persigan. Pero Chris Voss le dijo, oye, veo que tienes miedo de lo que te pueda pasar después. El terrorista que estaba ahí secuestrando dijo, oye, pues sí, tienes razón, no sé qué puede pasar, tal. Ya estamos hablando de emociones y eso le hizo calmar, porque al menos se sentía escuchado y entendido. A partir de ahí, obviamente, presionó un poco más en la negociación, le dijo, oye, mira, no te preocupes, yo te prometo que si haces esto no te va a pasar nada. Por mucho que hayas amenazado a la gente con pistolas, no has matado a nadie, no te preocupes, saldrás tal. Pero ya están hablando sobre otro tipo de nivel que son las emociones, no la pura lógica. Para escuchar a este nivel te dice que puedes usar estrategias como el mirroring, que es el espejo, que es repetir las últimas palabras que dicen las personas para que se sientan escuchadas, e incluso el labeling, que es ponerle nombre a sus emociones, lo que decíamos antes. Incluso eso te puede dar más información. Por ejemplo, le puedes decir a alguien, oye, veo que estás un poco preocupado, ¿no? No es que esté preocupado, es que estoy realmente angustiado porque me da miedo suspender la última clase de tal. Fíjate que ya te está dando más información incluso de las emociones que sienten al tú ponerle nombre a esas emociones. Y por último, la estrategia que más me gusta es lo que él llama calibrated questions, que son preguntas calibradas. Y esto te permite realmente hacer preguntas que parecen abiertas, donde la persona se cree que aún tiene libertad de responderte como quiera, pero la pregunta en sí ya está haciendo que la persona entre y se alinee con tus intereses. Esto es brutal. Por ejemplo, yo tenía un mentor hace tiempo que me decía que de cualquier problema que le pasase en la vida y en los negocios, siempre hacía la siguiente pregunta. Y además en el libro resulta que la veo que también la dicen, que es, cualquier cosa que te pase, le dices, ok, ha pasado esto, ¿cómo podemos solucionarlo? ¡Wow! Fíjate que ya estás haciendo una pregunta abierta donde vas a recibir mucha información de lo que la otra persona quiere, de lo que la otra persona valora, ¿no? Tú puedes luego ajustarlo y decir lo que a ti realmente te sería interesante, porque al final la negociación es cuestión de ajustar las dos perspectivas, pero son preguntas abiertas que ya te permiten jugar. Otra pregunta que hice en el libro, oye, de todo esto, todo lo que tenemos, ¿qué es lo más importante para ti? Fíjate que son preguntas abiertas, no son muy señaladoras, pero ya te dejan bastante apertura. Otra, ¿cómo puedo hacer mejor esto para ti? ¿Cómo podemos hacerlo para que tú estés contento? En el libro te ponen un ejemplo específico y te dicen que imagínate que estás hablando con una persona que quiere cambiar de puesto. Podrías decirle una pregunta mucho más directa que es, oye, ¿por qué quieres dejar tu empresa actual? Y fíjate que lo que ya va implícito en la pregunta es que diga cosas negativas de su empresa, que seguramente no lo va a hacer, se va a poner a la defensiva. Pero si lo que quieres es que diga cosas positivas de tu empresa, o sea, que ya esté empezando él mismo a venderse hacia ti, podrías hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué razones dejarías tu empresa actual por la mía? Fíjate que ya esa persona diría, oye, pues en tu empresa creo que tenéis más potencial de crecimiento, creo que tratáis bien a los trabajadores y más cosas, pero fíjate que él mismo ya está vendiéndose hacia ti. Entonces, estas preguntas abiertas y sobre todo la forma en la que las creas van a hacer que siempre tengas las de ganar en este tipo de conversaciones. Y ahora para finalizar voy a darte unos tips súper específicos a nivel de dinero. Ya sea si quieres pedir un aumento de sueldo, si quieres pedir, no sé, si eres youtuber y quieres lidiar con una marca y te dicen cuánto dinero cobras por la acción de poner un anuncio en un vídeo, también te va a servir. Pues dice que cuando tengas que decir un número específico de dinero, nunca seas tú el primero en decir ese número, porque a lo mejor tienes la posibilidad de pasarte 100% por debajo. Yo he estado en negociaciones donde he dicho el precio yo primero de lo que cuesta, la otra persona ha aceptado sin ningún tipo de problema y digo, ostras, quizá podría haberle dicho 2 veces más y me lo hubiera pagado igual, ¿no? Entonces siempre intenta que la otra persona sea la que diga el precio. Si no consigues que esto sea así, no te preocupes, hay otra fórmula, que es coge tu precio, el que tú dirías que es el correcto para ti, y no digas una cifra solo, di un rango, por ejemplo, de 5.000 a 15.000, siendo el rango de abajo tu precio ideal, y lo de arriba, pues para arriba, que la persona tenga capacidad de decir, oye, pues sí, son 8.000, ¿no? Porque
ni para ti ni para mí, pero tú ya has ganado porque has puesto la barrera más baja del precio que tú tenías en la cabeza. Y por último, si te obligan a que sea un número concreto, que sea un número específico, que no sea en plan 6.000 euros, que sea 6.325, porque eso parece que le has dado más vueltas y has llegado a ese número en concreto, no simplemente te lo has inventado y punto. Así que nada, ahí van los tips, espero que te haya gustado. Quédate simplemente, si te quedas con algo, en que en las negociaciones no es cuestión de exponer lo tuyo, sino hay que entender las emociones de la persona, qué es lo que realmente valora y a qué le da importancia a nivel emocional, no lógico.